Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. En el día de hoy vamos a estar tratando un tema que la mayoría de las personas no le gusta pensar en él, mucho menos hablar de él. Y la Biblia dice que la mayoría de las personas viven en esclavitud de por vida con el temor a la muerte. Y mientras no nos vemos que un amigo cercano, un familiar o que nosotros mismos estamos al borde de ella, no nos gusta pensar en eso y tratamos de suprimir ese pensamiento, pero siempre está ahí. Tenemos un invitado especial, nuestro hermano José Miguel Martínez Orguín, para tratar este tema. Bienvenido, José Miguel. Amén, Dios bendiga, mi estimado hermano. Para mí es un placer estar en este día compartiendo con todos ustedes, con todos los hermanos que le siguen en su canal. Y bueno, estamos aquí para compartir de las grandezas del Señor y de su palabra. Amén. ¿Qué es la muerte, José Miguel? La muerte, según definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la muerte es la cesación de la vida. O sea, cuando la vida cesa en un ser viviente, ahí pasa al estado de muerte dicho ser. Ese es en el sentido básico, llano, literal, de lo que significa la muerte. Ahora bien, en el sentido más extenso y ya en el sentido espiritual, la muerte es la separación del cuerpo, espíritu y alma. Cuando se separa lo espiritual, la parte espiritual de la que se compone el ser humano, del cuerpo, de la parte física, entonces ahí entendemos por la Biblia que pasamos al proceso de la muerte. De ahí se desprenden entonces varios elementos a entender con relación a la muerte. Conocemos que existe la muerte física y la muerte espiritual. La muerte física es cuando el hombre pasa a ser parte, el cuerpo pasa a ser parte del polvo del cual fue formado, así como lo establece la Escritura en el libro de Génesis. Y la muerte espiritual es la separación de Dios, cuando estamos separados, alejados de Dios. Esta segunda entonces se subdivide en dos, que es la separación temporal, que es en el estado en el que estamos o en el que están todos los seres humanos que no conocen o que no han aceptado a Cristo, pero que están en vida. Sí. Que la misma Escritura establece que están muertos en sus pecados. Sí. Y cuando venimos a Jesucristo, que aceptamos su palabra, entonces pasamos de muerte a vida. Esa es una separación temporal. Pero existe la separación eterna, que es cuando entonces, ya en los tiempos apocalípticos, vendrá el juicio final. Y entonces el impío, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, tal como establece el libro de Apocalipsis, pues será lanzado al lago de fuego y azufre, y entonces vendrá a lo que se llama la segunda muerte o la muerte segunda, que es una separación eterna de Dios. Entonces, la muerte no es un ángel, porque en la iglesia se enseña, me han enseñado, que la muerte es un ángel. Incluso nos mandan a reprender el ángel de la muerte. Y hay alguna referencia bíblica que se refiere al ángel de la muerte. Sí, por muchos años se ha enseñado y se ha interpretado como que la muerte es un agente, un ser espiritual, un ente espiritual. Y esto, pues, debido a muchas mitologías que existieron en algún tiempo de la historia. Por ejemplo, en la mitología romana existían varios seres mitológicos a los cuales se le atribuía que eran la muerte o que eran agentes que llevaban al ser hacia el estado de muerte. También en la mitología griega tenemos, por ejemplo,
el Hades, Sí. que es el rey del inframundo, y también que personifica pues el ser de la muerte. En algunas religiones antiguas, como en Egipto, también se personificaba la muerte como un ser. Pero cuando vamos a la Biblia, en la Biblia no hay un solo registro que nos enseñe que la muerte es un ser. No hay un solo registro donde la Biblia enseña que hay un ángel de la muerte. Se tomaron algunos versos de la Biblia y Éxodo se malinterpretaron. Por ejemplo, en el caso de Éxodo, y el de Samuel, donde también... esos textos fueron mal interpretados, y es bueno por lo menos tomar por lo menos tomar uno de esos textos para que lo analicemos en toda su extensión. Por ejemplo, en el caso de Éxodo 11:4, que es el que mayormente se ha tomado para establecer ese supuesto ángel de la muerte, dice lo siguiente: y dijo Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Este es la sentencia de este juicio que iba a caer, o esta plaga que iba a caer en Egipto. Entonces, se tomó esto como que el ángel de la muerte pasó por Egipto. Pero hay algo interesante más adelante en Éxodo 12:29, que dice lo siguiente: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. ¿Qué dice? Exactamente que Jehová hirió. Él mismo fue el que pasó y ejecutó esta plaga. Entonces, esta interpretación de la existencia de un ángel de la muerte no tiene ninguna base bíblica, sino que fue alimentada, como hemos dicho, por mitologías que en algún punto de la historia se mezclaron con las enseñanzas bíblicas y han llegado hasta nuestros días con esa interpretación errónea. Ok. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Bueno, según algunos psicólogos o la ciencia de la psicología, el tener miedo a la muerte es algo natural. En el ser humano y en todo ser viviente existe el instinto de la vida, el cuidar esa vida que se posee. Y es por ello que cuando una persona o un animal en algún momento determinado siente que su vida corre peligro, el instinto hace que ejecute acciones para sobrevivir. Puede que salga huyendo, puede que haga una autodefensa. Por ejemplo, en el caso de los animales, muchos animales reaccionan de manera violenta, pero es una forma de ellos defenderse ante ese peligro que el instinto le da a entender que pone en peligro su vida. En el caso del ser humano, que ya somos seres pensantes, el temor a la muerte pues puede llegar a convertirse en un trauma, y no solamente en un instinto natural del ser viviente. Y cuando ya se convierte en un trauma es cuando ya adquiere la categoría de tanatofobia, que es el término que se utiliza para tratar
este trauma de ese temor excesivo a la muerte. Eso es en la parte técnica. Ahora, cuando vamos a las escrituras y lo tratamos ya en la parte espiritual, el temor a la muerte viene fruto de una persona que no conoce a Dios y que por ende no conoce de las promesas de vida eterna que Dios ha dado a la humanidad y que le promete a todo aquel que en Él cree. Toda persona que acepta a Cristo pasa a vivir bajo una promesa de vida eterna que nos garantiza que después que pasemos por el proceso de la muerte, pues estaremos viviendo eternamente junto al Señor. Y eso entonces hace que el cristiano, pues, en vez de temerle a la muerte, pues ya sienta un gozo hacia lo que le espera en el futuro. Como dijo Pablo. Correcto. Ahí tenemos al apóstol Pablo, que en una de sus cartas establece que para él vivir es ganancia. Para él Vivir es Cristo. Vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces, él entendía que viviendo servía a Cristo, cumplía con todos los propósitos para el cual el Señor lo llamó, pero que si pasaba por el proceso de la muerte, pues ya era una gran victoria porque ganaba, iba a estar al lado de su Señor y disfrutando de todas las promesas que Él nos ha dado. ¿Qué dice la Biblia después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, está establecido en la carta a los Hebreos, ahí arroja luz de que está establecido para el hombre morir una vez y luego de esto el juicio. Morir una sola vez y luego el juicio. Después de la muerte lo que viene es juicio. Para el impío representa juicio para perdición, juicio para condenación, y para el que ha aceptado a Cristo, pues pasa al gozo del Señor, pasa a recibir la vida eterna. Por eso, y volviendo quizás un poquito atrás con relación al temor hacia la muerte, esto también abruma a aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque vive una vida de incertidumbre, de que no sabe lo que va a pasar con él después de la muerte. Cuando piensa en ello, cuando piensa en algún momento en el silencio de la noche, medita sobre qué pasa después de la muerte. El que no conoce al Señor ni su palabra, pues no tiene conocimiento de lo que vendrá, no sabe qué le espera, y entonces eso pues provoca temor. Pero el que ya ha aceptado a Cristo y vive bajo esas promesas y sabe que después de la muerte para nosotros está hay una promesa de vida eterna y de una vida entera en el Señor, pues eso nos provoca seguridad y gozo frente a la muerte. ¿Por qué morimos? Bueno, la Biblia enseña que en el huerto del Edén sucedió algo que marcó la historia de la humanidad. El hombre fue creado, el hombre fue puesto en el paraíso, en el huerto del Edén, y iba a vivir una vida plena, una vida de comunión con el Señor. Pero por la desobediencia, el pecado, el engaño al cual fue sometido por Satanás, el hombre peca. Y esta acción de pecado que fue advertida previamente por el Señor a Adán, de que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues moriría. Precisamente en el momento en que se ejecutó esa acción y el hombre desobedeció al Señor, entonces la muerte entró al ser humano. Por esa razón morimos. Por esa razón
el ser humano está condenado a la muerte física y está separado de Dios en muerte espiritual. Y esa muerte espiritual, esa vida se recobra cuando venimos a Cristo. ¿Cómo vencemos el miedo a la muerte? El miedo a la muerte se vence con la ayuda del Espíritu Santo, con la revelación de la palabra y creyendo en esas promesas que el Señor nos ha dado, de que tenemos una vida eterna, de que recibiremos de Él bendiciones en el paraíso. Todos recordamos el caso de Lázaro y el hombre rico. Sí. Cuando Lázaro despertó en el paraíso, dice la Biblia que se le informó que en vida él recibió males, o sea, vivió una vida de necesidad, una vida con precariedades, pero que ya en el paraíso había recibido un premio por esa vida pasada. Y al ser un hombre justo, pasó a vivir al paraíso. Entonces, cuando la Biblia nos revela esto, ahí automáticamente nosotros le perdemos temor a la muerte. Cuando conocemos qué hay más allá. Correcto. Cuando la revelación de las Escrituras nos da a entender de esas promesas maravillosas que el Señor nos ha hecho, y que si nos mantenemos en su palabra, si nos mantenemos creyendo en Él, pues nosotros seremos beneficiarios de esas promesas, no por algún mérito del ser humano, sino por misericordia y gracia de Dios. Pues eso nos da gozo y hace que el temor a la muerte pues desaparezca de nuestras vidas. Eso es importante. La última pregunta. A Saúl, ¿quién le habló? ¿Un demonio o Samuel? Por esa pregunta me la va a responder en la próxima entrega. Ha sido un placer estar con nuestro hermano José Miguel Martínez, esperando que esta entrevista sea de bendición para cada uno de los oyentes. Y siga, en otra oportunidad vamos a tener a nuestro hermano José Miguel con otro tema y a responder esa pregunta que se le hizo en este día. Dios te bendiga, José Miguel. Gracias por estar con nosotros en Tesoros de Sabiduría. Amén. Para mí ha sido todo un placer y ha sido un tremendo reto el cual usted me ha planteado con esa pregunta, ya que por cientos o miles de años este ha sido un punto de controversia, pero con la ayuda del Señor y revelación del Espíritu Santo en su palabra, pues en el momento adecuado estaremos dando respuesta a esa pregunta. Amén. Dios le bendiga.